¿Qué tal, mis panas? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Rudecast Show. Yo soy Rudy. En este video permítame que me coloque las gafas porque como pueden ver tengo un ojo enfermo. Tenía ya días que me molestaba el párpado y ahora hoy amanecí con ese párpado bien hinchado, ¿no? Ya me he echado antibiótico en el ojo, pero de nuevo esto no, de momento no ha dado resultado. Así que bueno. Miren, quiero hablar en este video de un tema que me ha tenido días, ¿ok? Días pensando muchísimo, ¿no? Esa diferencia que hay entre presos políticos y políticos presos, ¿vale? Personas que han adversado al régimen de Chávez, al régimen de Maduro, o incluso en este momento al régimen de Delcy Rodríguez, ¿ok? Después del 3 de enero del 2026. La diferencia que hay cuando uno ve que hay algunas personas que adversaron al régimen, ya sea en protestas, ya sea en las redes sociales, ya sea en su estado de WhatsApp, y paran en la cárcel y salen de la cárcel todos estropeados, golpeados, incluso violados, incluso sin habla, ¿no? Personas que han salido, hemos visto imágenes de personas que no reconocen a sus familiares. Y por otro lado tenemos personas que han también adversado al régimen de otra manera, quizás de la parte política, y que salen de la cárcel como que si nada hubiese pasado, ¿ok? Esta pregunta la he debatido, la he pensado demasiado, la he analizado, y yo creo que tenemos que recordar algo. En este momento todavía se encuentra en prisión en Venezuela el capitán Caguaripano. El capitán Caguaripano, una persona que, para los que no recuerdan, solía decir cosas como esta que les voy a colocar en pantalla. Escuchen, por favor. Siempre atento a no ser marioneta ni de gobernantes, ni de autoridades, ni de algunos dirigentes políticos que aparentan adversar al gobierno, cuando en realidad son oportunistas tarifados que a espaldas del pueblo llegan a componendas y acuerdos para sacar provecho del dolor ajeno, de los presos políticos, de los presos militares, de los perseguidos, de los torturados y de los muertos. Civiles y militares patriotas, si renunciamos a nuestros derechos, habremos renunciado a nuestra condición humana y seremos esclavos eternos de nuestra misión. Ya no es tiempo de ser espectadores, es tiempo de ser protagonistas y que sepa el mundo, que sepa esta patria y que sepan todos que este país tiene hijos que la defiendan y que la institución armada aún tiene soldados dignos que la salven. La lucha no es contra quienes piensan de un modo o de otro, la lucha es contra aquellos que por ambición no desean que los habitantes de esta tierra se abracen como hermanos, más allá de sus diferencias. También hay que recordar, obviamente, a un mártir, ¿ok? También de Venezuela, un héroe, ¿no? Ya vamos a hablar del capitán Caguaripano, pero también hay que recordar esa masacre, ¿ok? Esa masacre del Junquito, que le realizaron nada más y nada menos que a Óscar Pérez, quien también podríamos decir dio su vida pensando que podía sacar al régimen, ¿vale? Y que nunca se vio acompañado por alguna razón de los políticos, no tuvo apoyo. Muchas personas pensaban que lo que él estaba haciendo pues era teatro debido a que tuvo un papel en una película venezolana. Y pensaban que esto era un show, que era un show del régimen, una trampa, ¿no? Ahí está Óscar Pérez. Y que los políticos hagan su trabajo después de que esta gente, de que estos corruptos de este gobierno narcotraficante se vaya. No podemos permitir un diálogo. El diálogo en este momento es igual a más muerte, no solo de los muchachos en resistencia, sino de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros conocidos y de los que no conocemos, pero son hermanos, son venezolanos también, en los hospitales, por la violencia, de la delincuencia, por el hambre. Bueno, muchos de ustedes conocen la historia, obviamente, de Óscar Pérez. Todos pudimos ver el momento en que lo acribillaban. Bueno, no estuvimos ahí, no vimos en sí como tal, pero estuvimos en el momento, él estuvo transmitiendo en vivo todo lo que estaba sucediendo. Una cosa de verdad atroz, una cosa horrible, ¿no? El capitán Caguaripano, para aquellos que de repente no lo conocen, tienen que entender que él es un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, reconocido por liderar la Operación David en el 2017.
contra el gobierno de Nicolás Maduro. Su historia se resume en los siguientes puntos. Las primeras denuncias que daba en el 2014, siendo oficial activo, publicaba un video denunciando la violación de la soberanía nacional por parte de grupos extranjeros y la corrupción en el alto mando militar, ¿no? También acerca del asalto al fuerte Paramacay en el 2017, eso fue el 6 de agosto del 2017, donde lideró un grupo de militares y civiles en un ataque a la 41 Brigada Blindada en Valencia, el estado Carabobo. El objetivo era extraer armamento para iniciar una rebelión nacional, ¿ok? Y también, obviamente, pues es algo que permanece presente en mi pensamiento, el tema de las torturas y su detención, ¿no? Tras su captura fue recluido en centros como La Tumba, en el SEBIN, Plaza Venezuela, y posteriormente luego lo mandaron al helicoide, ¿ok? Su familia y abogados han seguido denunciando sistemáticamente que fue víctima de torturas brutales, incluyendo descargas eléctricas que provocaron el desprendimiento de ambos genitales, de sus partes íntimas, ¿ok? Golpizas y aislamiento también prolongado sin luz solar, entre muchas otras cosas. Fue condenado en diciembre del 2025 y organizaciones de derechos humanos reportaron que los involucrados en el asalto del fuerte militar, incluido él, fueron condenados a 30 años de prisión por delitos de traición a la patria y rebelión, ¿ok? Hasta el momento no sabemos si esa fulana ley amnistía va a abarcarlo a él y a los que estuvieron con él y si va a salir, ¿no?, en libertad. Pero su estatus inicial en este momento, a principios del año 2026, surgieron reportes contradictorios en redes sociales sobre una posible liberación. Luego, algunas fuentes vinculadas a su defensa y familiares continuaban exigiendo la justicia por los daños físicos permanentes sufridos durante su cautiverio, ¿ok? Aunque por la oposición y algunas ONG ha sido considerado por el Foro Penal también como un preso político emblemático hasta el momento, ¿vale? Una persona muy importante para muchos y quizás no tanto para otros. Lo que sí es algo que se ha mantenido durante años es el silencio por parte de los políticos venezolanos, ¿ok? Todos, de ambos lados, un silencio total, ¿ok? Acerca del capitán Caguaripano. Óscar Pérez, obviamente, ya sabemos, falleció lamentablemente y que Dios le dé paz y descanso a sus restos y también a su familia, ¿no? Paz a su familia, a su madre también, Adminta, a quien le mandamos un saludo, a quien tuve el placer, por cierto, de hablar con ella, ¿ok? Cuando estaba en Miami. Y bueno, le di unas palabras, ¿ok? Le di unas palabras sobre a Óscar Pérez y lo que significa para mí, ¿ok? La lucha que dio Óscar Pérez, a quien no vamos a olvidar, obviamente. Pero yo quisiera que ustedes vieran este video, ¿vale? Un video donde la esposa del capitán Caguaripano confrontaba a Carlos Oscariz, ¿ok? Un político venezolano, hoy en el exilio, que en ese momento tenía mucha relevancia y en ese momento de frustración, su esposa logró en una reunión dirigirle algunas palabras para que se entienda, quizás, ¿ok?, el tema de este video, para darle contexto al tema de los presos políticos y los políticos presos. La diferencia y las palabras que hoy están más vivas que nunca de Caguaripano, que esperemos que esté vivo y que pueda salir en libertad plena, y es lo que queremos todos. Pero quien decía que habían políticos de la oposición o pseudo oposición que estaban de alguna forma vinculados con el régimen, ¿ok? O al menos que se vendían, ¿ok? Se vendían al régimen. La esposa de Caguaripano logró alzar la voz por él. No recuerdo exactamente el año, pero vamos a ver el video. Esto fue lo que ella tenía para decir. Sí, muy buenas noches, vecinos, señor alcalde, Juan Carlos Vidal, diputada, muy buenas noches. El alcalde dijo hoy algunas cosas que gracias por compartirlas, porque esta oportunidad que tengo hoy y que usted me pueda ver a mí a los ojos y decirme la verdad o saber si está mintiendo, es una oportunidad muy grande que Dios me acaba de dar. Ok, es que quiero ver al alcalde. Sí. También dijo que ustedes estaban para servir cuando había alguna familia en necesidad o pasaba por algunas circunstancias.
pero lamento mucho el haber escuchado hoy la versión suya con respecto a lo que pasó con el ciudadano, que fue una versión igual que la introducción que dio Juan Carlos con respecto al héroe que parió la patria, que se llama Juan Carlos Caguaripano Scott. Ese señor es mi esposo, persona que tiene 29 días desde la detención. No fue el 3 de agosto, usted estaba con su hijo el 11, que fue el día que mi esposo fue detenido. No sé si usted maneja una versión diferente a la que maneja el tribunal. No sé si es que a usted le mintió la policía, o no sé si simplemente no le importó aclarar qué fue lo que pasó con mi esposo. No es por nada, si ustedes llegan a verle el rostro de todas las personas acá, obviamente parece que esto no se esperaba, o no se esperaba de repente que la señora tuviera la oportunidad de dirigirse a Carlos Oscariz. Cada vez que puedan, por favor, miren el rostro a Carlos Oscariz, ¿ok? Pero ya el día de hoy yo tengo 18 días de la desaparición forzada de mi esposo y aún así usted no se ha pronunciado, porque no estamos aquí buscando la manera de justificar si la rebelión militar que hizo mi esposo o no era justificada constitucionalmente, sino que su policía detuvo a mi esposo, cosa que, conociéndolo, lo íntegro que es, y una persona tan apegada a la ley, que si él portaba una cédula, no era falsa, era una cédula entregada por el SAIME con otro nombre, por lo tanto, dudo que sus funcionarios hayan dicho que por el material era falsa. Después, dudo mucho que haya estado nervioso, porque tuvo 3 años y medio clandestino. Hay muchas versiones que, si bien es cierto, como dijo Juan Carlos, se manejan a nivel de las redes, muchas no las creo, porque es que yo no creo que usted, alcalde de mi municipio, donde yo he vivido todo este tiempo y hasta voté por usted, haya entregado de una manera tan vil a mi esposo. Esa versión no la creo. Y por eso le doy gracias a Dios por tenerlo ahorita al frente y poderlo ver. Y saber si realmente es que a usted le dieron una versión que no es. O simplemente para no politizar la detención de mi esposo, que insisto, es un héroe, no es un cero a la izquierda o no es un cualquiera. ¡Bravo! Que fue detenido. ¡Bravo! Ese hombre, y ustedes lo saben, el pueblo tenía los ánimos por el piso. Y ese hombre, con su acción militar, justificada porque ya había un golpe de Estado que se le dio a la Asamblea Nacional, y él con su uniforme tenía también que apegarse al 350 y desarmar además un parque de armas de una fuerza armada que estaba asesinando un pueblo. Con esas armas, días antes, incluso mataron a personas en el estado Táchira, heridos por balas de FAL, correcto. Y aún así como usted dice, que ustedes, los políticos, han estado distantes de su familia. Mi esposo se separó de mi hija y de mí cuando mi bebé tenía apenas 4 meses de edad y se fue a la clandestinidad por no soportar ver cómo la Guardia Nacional asesinaba al pueblo. Porque no soportaba ver cómo a vistas gordas o simplemente se tapaban la vista a sus superiores los campamentos guerrilleros que estaban en el estado Amazonas, sitio donde él permaneció los últimos 4 años mientras que estuvo activo. Persona que ha tratado el Estado Nacional de mancharle su nombre, y solamente Padrino López ha podido con el ponerle el término de ex capitán, porque es que su carrera fue honorable. Él es honorable. Y así como ustedes han sacrificado, mi hija no conoce a su padre. ¿Cómo le digo yo a mi hija hoy? Tu padre tiene 29 días siendo torturado por este régimen. Niña que no conoce, usted es padre. Usted sabe... Yo no sé por qué, pero siento que acá Carlos Oscariz se tapaba la cara de la vergüenza, ¿ok? Se estaba tapando el rostro porque sabía que lo estaban filmando, ¿ok? Él no quería estar allí, él estaba trágame tierra, eso es lo que él decía en ese momento. Lo que es el sentimiento de uno como padre hacia los hijos. Mi hija, lo único que hice fue hacerle la imagen de ese héroe que es su padre. Y al ver mi hija, su papá en las redes, lo único que decía, mira papi, con su inocencia, y lo que va a cumplir son 4 años apenas. Y hoy día, ustedes los políticos lo saben. Mi esposo está siendo torturado. Mi esposo está desaparecido. Hay una desaparición forzosa denunciada. Y todavía, a excepción de la exdiputada María Corina, ningún político se ha acercado a decirme, no a justificar la acción de mi esposo, a decirme, me solidarizo con la familia Caguaripano. ¿Usted se imagina lo que está pasando su madre y su padre? Lo que han llorado cuando hace 4 días salió por las redes que estaba muerto gracias a las torturas. ¿Por qué los políticos hacen silencio cuando por fin alguien se levantó de esos uniformados que tanto pedimos? ¿Por qué tanto silencio? ¿Es porque acaso son cómplices? Porque es que si no lo son, ¿por qué hacer silencio? Tremendo. Porque no estamos pidiendo que apoyen la acción, sino que él es un ser humano. Un ser humano que él, insisto, no sé qué versión le dio usted a la policía, pero la información que se maneja fue que Furero llamó a Hermes y lo llamó usted. Y el señor Hermes Rojas decidió entregárselo al SEBIN. Nunca se lo entregaron a la Policía Nacional. Ok,
Y quiero que tengan en cuenta que estamos viendo este video en una velocidad un poquito más alta de lo normal, ¿ok? Porque el video es largo, dura 24 minutos. Ella mencionó el tema de la legalidad, ¿ok? De la operación. Eso depende de la interpretación con que se vea, obviamente, ¿no? Él se apegó al artículo 333, que establece que la Constitución no perderá su vigencia si es derogada por actos de fuerza. En tal caso, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Y también en el artículo 350, que indica que el pueblo de Venezuela desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos, ¿vale? Y en el otro caso, menciona la esposa del capitán Caguaripano el tema de la relación que pudo haber tenido Carlos Oscariz, ¿vale? Con la entrega, ¿ok? O la captura, mejor dicho, la captura del capitán Juan Carlos Caguaripano. La responsabilidad de esta captura, que sucedió el 11 de agosto del 2017, Caguaripano en ese momento ese día, mejor dicho, fue detenido en el municipio Sucres, en Caracas, por funcionarios de Polisucre, ¿okay? En ese momento, Carlos Oscariz era el alcalde de dicho municipio, ¿okay? Luego hubo una confirmación oficial. El propio Oscariz informó públicamente sobre el procedimiento policial, detallando que la captura ocurrió durante un patrullaje de rutina en el que los oficiales identificaron a Caguaripano y el primer teniente Jefferson García Dos Ramos, ¿vale? Hay acusaciones de entrega y también, obviamente, los que decía en ese momento, cuando apenas tenía algunos días, Caguaripano, digamos, capturado o secuestrado, depende cómo lo vea, que yo lo vería como secuestrado, pero bueno, o entregado o vendido, no sé, la verdad es que todo esto, obviamente, la historia nos dirá luego qué ocurrió de verdad allí, pero bueno, en fin. Su esposa, obviamente, señala en cierta forma aquí a Carlos Oscariz, ¿no? Por ahí ya entonces la versión que usted está dando lo hace quedar como mentiroso. Y por información falsa además que a lo mejor le dieron a usted, no porque usted lo sea. Porque el Tribunal Militar maneja la información que Polisucre se lo entregó al SEBIN. Y el SEBIN se lo entregó al DGCIN. Por lo tanto, ni siquiera la Policía Nacional apareció por allí. Quiero aclarar también que el acto de mi esposo fue un domingo. Y él fue detenido un día viernes. El día lunes, porque a mí me consta, yo lo vi y los arranqué. Estaba empapelada la ciudad con la foto de mi esposo, con carteles que decían terrorista se busca. Y así como la ciudad se empapeló, estoy seguro que el comando de la policía también estaba empapelado. A lo mejor esos dos muchachos jóvenes de 24 años, entre su juventud, no se dieron cuenta quién detuvieron. Pero al llegar al comando policial, estoy seguro que todo el mundo sabía quién era. Además que mi esposo es un hombre muy frontal y demasiado pegado a la ley. Estoy seguro que él se identificó. A lo mejor habrá sacado el carnet, la cédula falsa. Estoy segura que sí. Pero después, al verse que ya estaba en medio de algún procedimiento policial, te aseguro que dijo, soy Juan Carlos Caguaripano, porque él es un hombre correcto. Y él no iba a seguir con una mentira o con una falsa. Esa acción de mi esposo levantó el ánimo de todo un pueblo que estaba desanimado. Y ese hombre se convirtió en un héroe, en un valiente, porque llenó de esperanzas al pueblo nuevamente pensando, y no en un golpe de Estado, porque él nunca tuvo intención de un golpe de Estado, porque el militar que da golpe de Estado es porque quiere estar en el poder. Él nunca ha tenido ninguna aspiración política. Lo único que ha querido es tener una institución como debe de ser. Por lo tanto, él lo dice en el video, era una unión cívico-militar, la misma que trató de hacer en el 2014, y aún así algunos civiles, y muchos de ellos políticos que no quiero ni mencionar, porque no voy a caer en eso, entregaron a todos los chicos que estaban en el golpe de Jericó. Y ahí mi esposo tuvo que irse a la clandestinidad, porque fue entregado y traicionado. Me cabe la duda, hoy día, de saber si mi esposo fue nuevamente traicionado, porque un hombre tan entrenado como él, a nivel de comando y estrategia, que permaneció 3 años y medio clandestino, no iba a caer en una alcabala así. Ahí hay algo más, alcalde. Ahí hay algo más, alcalde, le decía la esposa de Juan Carlos Caguaripano al alcalde Carlos Oscariz, que por cierto, en ese momento, bueno, cuando sucedió todo esto, ese incidente terminó fracturando la confianza de ciertos sectores hacia Carlos Oscariz e incluso también su partido en ese momento, Primero Justicia, también terminó pues
terminando de desconfiar de él. Y esto, bueno, siendo un tema recurrente a críticas constantes acerca de su persona, ¿no? Y en la política también venezolana, la verdad. Esperamos no tener que ver a Carlos Oscaris en la política nuevamente, pero de nuevo, cualquier cosa puede ocurrir. Ahora, ¿por qué les muestro este video? ¿Por qué les hablo bueno, no a Carlos Oscaris, a Juan Carlos Caguaripano? ¿Por qué les hablo de Óscar Pérez? ¿Okay? ¿Por qué les muestro las palabras de Juan Carlos Caguaripano acerca de la conchupancia de algunos sectores políticos en Venezuela de oposición involucrados, ¿vale? En actos, ¿ok? O en decisiones con el régimen, tanto como el de Chávez, como el de Maduro, etcétera, 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 ¿ok? El que está en este momento, obviamente, ¿no? En todas las posiciones, desde arriba, la presidencia, hasta abajo, hasta una comunidad muy pequeña, una alcaldía, un municipio, ¿vale? Un diputado, todos los actos de corrupción, todo esto, ¿no? Ya esto no es secreto para nadie, ¿vale? Pero lo que sí llama mucho la atención es el tema de ver algunas personas que entran a la cárcel, son enviadas a la cárcel y enseguida reciben paliza y enseguida, ¿ok? Reciben torturas, ¿ok? Y algunos, ¿ok? Que casualmente siempre son políticos por alguna razón, no les pasa nada. No les pasa nada. O sea, están en su celda como si estuviesen, no sé, de repente en una casa de retiro, donde le dan las 3 comidas, donde tienen acceso a, no sé, a distracción, donde pueden hacer ejercicio, donde pueden dormir lo que quieran, y otros los despiertan a las 3 de la madrugada para interrogarlos, le dan descargas eléctricas, les hacen torturas de todo tipo, con agua, le tapan la cara con agua, le echan agua. Una cosa horrible, ¿no? La definición de preso político es una persona privada de su libertad principalmente por sus ideas, creencias o actividades políticas, ¿ok? Y en cierta forma, el término político preso, ¿ok? Que es algo que se suele usar mucho en algunos gobiernos, ¿vale? Para intentar ocultar el tema de que están metiendo a personas presas por sus opiniones, sus ideas, por sus creencias, ¿vale? Pero el término político preso, muy mal usado por algunos gobiernos para negar la existencia de persecución ideológica, nos lleva también a reflexionar el tema de algunos políticos que son llevados a la cárcel o son enjaulados, pero que no, en el mismo país, en el mismo lugar y incluso en la misma cárcel, se ven beneficiados en cierta forma, mientras que otros salen paralíticos, salen sin poder hablar. Entonces, esto tiene que llevar a una profunda reflexión en Venezuela, a todos los venezolanos, entre quiénes son los verdaderos patriotas de Venezuela, identificarlos y preguntar por ellos. La gran mayoría de venezolanos que han luchado por Venezuela desde hace muchos años son considerados patriotas. Son personas que han creído en políticos y que muchas veces les han visto la cara. Y todas esas personas hoy en día, algunos, bueno, muchos, están en el exilio, desgraciadamente, y otros siguen en Venezuela luchando como pueden, quizás no como antes. Quizás no se tiene la misma fuerza que se tenía en la época de Capriles, por ejemplo, cuando salían a las calles, o incluso en la época de Leopoldo López, en distintas manifestaciones, en las calles de Venezuela, cuando se abarrotaban todas las calles, ¿no? Pero sí nos lleva a reflexionar entre, de verdad, ¿qué está sucediendo en la política venezolana? ¿Por qué algunos son torturados? ¿Ok? Y casi siempre termina siendo aquel que se separa de los políticos, ¿vale? En cierta forma, o toma su propia decisión de luchar por su país. Mientras que otros, hemos visto, y según la historia nos lo dice así, terminan, de cierta forma, parece que negociando, como fue el tema, por ejemplo, o terminan cambiando, vamos a decir, terminan cambiando una forma que terminan trabajando con el régimen y manteniendo al régimen en el poder. Tal es el caso, por ejemplo, de Rosales, o incluso también de Enrique Capriles. Eso
tiene que llevar a reflexionar a todos los venezolanos y pensar en lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Todavía ocurre? Hago la pregunta. ¿Todavía sucede? ¿Todavía hay miembros en la oposición que se dicen ser patriotas, verdaderos patriotas, pero quizás terminarán siendo los traidores de los venezolanos en el futuro? Quiero que pensemos en eso y me gustaría obviamente leerlos en los comentarios. Así que deja tu opinión acá abajo en los comentarios y ahí te voy a estar leyendo. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga.